Arrancamos. Muy bien, pues siendo hoy viernes 4 de febrero del 2021, continuamos de alguna manera con el tema principal que hemos venido desarrollando, que es la revolución, para entender 20 la minutos. revolución mexicana. Pero en esta ocasión tenemos un tema de lujo. Y me refiero a este tema de lujo porque vamos a revisar la Constitución de 1917, que oficialmente se celebra el día de mañana, por el cual tenemos el lunes un día feriado. En esta fecha, los mexicanos conocedores del asunto, que somos muy pocos, desgraciadamente, solemos colocar nuestra bandera a media asta. ¿Por qué? Me dirán ustedes, ¿cómo es posible que en una fiesta tan importante un mexicano ponga su bandera a media asta? Pues sí, porque la media asta significa luto. Y hoy, bueno, no hoy porque la fiesta, entre comillas, es mañana, 5 de febrero. Y el día feriado, por razones oficiales, pues es el lunes. Pero qué mejor que hoy, 4 de febrero, para analizar despacito, sin prisas. Probablemente el tema se extienda porque es un tema que no ofrece desperdicio y que es muy importante, muy verdaderamente importante. Es de los temas príncipe en mi taller de historia, conocer verdaderamente por qué tenemos la obligación de oponernos a la Constitución de 1917, ojo, destructora de la nación. Este título es el título de un libro al que todos van a poder tener acceso a partir de mañana. Los que paguen su colegiatura el mes de febrero, los que ya la hayan pagado, nomás me mandan un mensaje, oye, yo ya la pagué, y les mando el libro que se llama La Constitución de 1917, destructora de la nación. Es un libro pequeño que escribimos en coautoría, mi señor padre y un servidor. Él escribió un libro bastante largo y con muchas disquisiciones de orden, digámoslo así, legal, pero yo le quité lo legal porque era muy farragoso, estaba escrito, digamos, para intelectuales, y el resumen que yo hice, incluso pues con su autorización, mucho antes de que él muriera, me enfoco prácticamente en lo histórico, en la forma mediante la cual la Constitución, yo suelo llamarle la prostitución, de 1917, se ha encargado de destruir a la nación, literalmente. Nada más antimexicano que la Constitución de 1917, entronizada, celebrada, realizada por el Consejo, por el Comité o como se le quiera llamar, prostituyente de 1917 en la ciudad de Querétaro, concretamente en el Teatro de la ciudad de Querétaro. Y les voy a dar un dato muy interesante. Más de la mitad de los constituyentes eran analfabetos. No sabían leer ni escribir, literalmente. Era gentuza, era la es del pueblo, pero armados, o masones, o comecuras, o revolucionarios, o sátrapas, o tiranos, y uno que otro intelectual por ahí de sesgo comunista. Porque a la par de ese suceso, pues en Rusia ya había efervescencia por el comunismo, que encabezaba en aquella época tan triste para Rusia, de Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, que haría el desastre ruso más grande de su historia con la Revolución Rusa. Aquellos vientos ya llegaban a México y basado entonces en personajes que eran gavilleros, que eran asaltantes, que eran ladrones a alto nivel, armados, que se encargaron de destruir vidas, haciendas,
que se encargaron de destruir al México que don Porfirio Díaz había alejado con una moneda, con el dólar a 50 centavos, con una economía que era la envidia de Europa y que era un país que se podría denominar como el cuerno de la abundancia. La revolución, como yo le llamo la revolución, exterminó toda aquella belleza para dejarnos un México con 1 millón de muertos mínimo y con una serie de sátrapas que desde 1910 a la fecha se han encargado de seguirnos sumiendo en una especie de antinación. Esto se entiende mejor si les explico el contenido esencial de este libro que yo resumí a partir del libro de mi padre, con todo respeto y veneración, para poderlo hacer del alcance y del consumo popular. Así que, repito, todos los que ya hayan enviado su cuota de febrero o los que estén por enviarla, lo tendrán en su WhatsApp personal para que lo disfruten, lo estudien, lo aprendan, lo dominen y lo puedan compartir con su familia y hacer patria. Hacer patria es librarnos de la maldición de esta Constitución. No celebremos entonces una inicua, que es el colmo de la iniquidad, ¿sí? El colmo de lo contrario a equidad es inicuo, inequidad, pero en forma brutal, en forma, yo diría, luciferina. Es una constitución inicua y perseguidora de la población mexicana creyente y de sus ministros de culto. Los cardenales, los obispos, los sacerdotes que osen oponerse a lo que vamos a ver que es el ADN de este terrible documento. Bien, ¿cómo se puede interpretar esta legislación que ataca lo más profundo de la identidad del pueblo mexicano, que es la religión católica? ¿Qué elementos pueden servir para leer esta Constitución? Hay un autor, Romero de Solís, que es un crítico histórico que ya murió, un católico ferviente, amigo de mi padre, propone unas claves para entender este documento de la Constitución de 1917. Estas claves, nos advierte el autor de ellas, no son absolutas, porque cada una de ellas tiene unos alcances que le son propios y algunas limitaciones. Y las claves para entender qué significa la Constitución de 1917, a la que mi padre y yo titulamos con el nada afortunado título de Destructora de la Nación. Primer clave. La Constitución de 1917 exuda un anticlericalismo militante. Entendiendo por anticlericalismo todo aquello que se opone al clérigo, al sacerdote, al sacerdocio, pero no al protestante, no al hinduista, no al vudú, no al yoga, sino en especialmente dirigido contra el sacerdocio católico. Anticlericalismo militante. No puede negarse este punto común en todos los legisladores, en todos los prostituyentes. Baste recordar los epítetos utilizados en las sesiones contra los sacerdotes, algunos de ellos impublicables, en un castellano brutalmente hiriente y ofensivo, y el modo de describir su estilo de vida y su vida privada. Podemos decir que cada una de aquellas sesiones de los prostituyentes de 1917 resumaban y exudaban anticlericalismo, anticatolicismo, particularmente contra los sacerdotes. Fue, por supuesto, el semillero que dio origen a lo que sería la persecución religiosa que lanzaron todos los revolucionarios desde 1910 hasta 1936, desde Madero hasta Cárdenas, pero con énfasis especial dos de ellos, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Sin que los demás hayan sido hermanitas de la caridad, también perseguidores, pero destacan esos dos personajes que acabo de mencionar.
Ese ambiente que se creó en esta serie de aquelarres masónicos para redactar la Constitución de 1917 fue el caldo de cultivo intelectual e ideológico que dio origen a la persecución religiosa, que a su vez dio origen a otro de los temas fundamentales que habremos de ver con muchísima alegría y también con cierta tristeza por el triste final, que es la Guerra Cristera. Digamos que ahí se gestó tanto la persecución religiosa de 1926 a 29 como la Guerra Cristera de 1926 a 1929. Segunda clave para entender la Constitución. Hay una persecución anticatólica, ojo, legalizada. ¿Con base en que 5 personajes del clero mexicano actual, incluyendo al cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, ¿por qué están amenazados de cárcel en un dictamen que ya salió? Porque la persecución está legalizada. En los artículos de la Constitución, ¿sí?, se responde a las exigencias masónicas y del protestantismo norteamericano de aquella época. Están vigentes hoy. Las exigencias masónicas y las exigencias del protestantismo norteamericano. La masonería domina la política mexicana desde el siglo XIX, con la caída de Iturbide en 1824, a manos de los masones, por supuesto. Y muchos revolucionarios se formaron a su sombra. ¿Sí? El protestantismo que había penetrado en México, portando con sí mismo el ideal de una sociedad que le ofrece al hombre liberado del dogma católico. Fíjense, el hombre liberado del dogma católico le ofrece una plena realización. Es el modelo estadounidense de time is money. Destruyendo un aspecto de la identidad mexicana, como se denunció tantas veces por un famoso periodista de apellido Pallavicini, que era el único personaje que llegó a oponerse a la forma como se redactaron los artículos. Por ejemplo, el artículo 3, donde la educación tiene que ser laica y gratuita, pero entendido por laica, atea, materialista y desde el punto de vista filosófico, positivista, que es como se han educado muchas generaciones de niños mexicanos que entran a la escuela kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad y que son formados en las filas del laicismo ateo, que es militantemente anticatólico. Si ustedes quieren saber el porqué del triunfo de Morena, con 35 millones de chairos, aquí está el origen, en la Constitución. Un niño mexicano bautizado, llevado a la iglesia por sus padres, durante su niñez y tal vez su adolescencia. Después, en la adolescencia y en la juventud, patas pa' que os quiero, y rompen con la ida a misa, el sacramento, la confesión, el rosario y demás. ¿Pero por qué? Porque han mamado desde el kinder hasta la universidad, ¿sí?, el odio a la Iglesia Católica, que es el tercer elemento que nos señalan los intelectuales que analizaron esta tremenda obra satánica, el odio a la Iglesia Católica. Surge una y otra vez en el Congreso el argumento histórico, ojo, lo voy a decir despacito, del papel opresor de la Iglesia en la época colonial y sus contubernios con los conservadores. La Iglesia, sigo hablando como revolucionario, la Iglesia es un enemigo para la patria, porque buscando sus intereses religiosos, controla la vida social, política y económica. Ataca la soberanía de la nación cuando clama por la intervención de otras potencias extranjeras en la vida nacional. ¿Cuál otra potencia extranjera? El Vaticano, que es un huevito de 2 kilómetros cuadrados que no tiene armas ni la posibilidad de invadirnos, pero ni de sainete, que clama por la intervención de otras potencias extranjeras en la vida nacional. En fin,
que mantiene postrado al país con sus mentiras y engaños, impidiendo la libertad, el desarrollo de la inteligencia y la evolución de las instituciones. Este fue el discurso de los prostituyentes de 1917 para sacudir a la población mexicana del yugo opresor, brutal de la Iglesia Católica y darnos la libertad. Vean el grado de absurdo, de patetismo al que llegan estos señores prostituyentes, negando que fue precisamente la Iglesia Católica la que fundó México, comenzando por el capellán de Cortés, el padre Olmedo, que es el que celebra la primer misa en el continente y el que bendice la cruz de la primer ciudad y municipio que se erigió en ese continente bajo el signo cristiano y que fue la Villa Rica de la Veracruz. Y todas las capitales de todo Latinoamérica, fundadas por la Iglesia, o cuando menos la inmensa mayoría, y particularmente en México. Es decir, el prostituyente de 1917 pretende de un plumazo borrar 3 siglos de historia e instalar en el niño mexicano, en el adolescente mexicano, estos conocimientos. La Iglesia fue echada del país, fue echada de las mentes de nuestra niñez, porque la Iglesia jugaba un papel opresor en toda la época colonial y tenía contubernios con los conservadores. ¿Dónde hemos oído ahora en la mañana esta palabreja? Pues en Palacio Nacional, ¿no? Este señor acusa de conservadurismos, de conservadores, a los mismos que se opusieron en aquella época, los cristeros, ¿sí?, encabezados por mi señor abuelo, por don Adalberto Abascal y del Río, que era el jefe civil del ejército cristero, para regresarle al pueblo de México la libertad que había tenido durante 3 siglos de dominio de la Iglesia. Se manejó exactamente al revés, ¿sí? Es como una película de terror en donde los malos son los buenos y los buenos son los malos. Y el final es catastrófico. El final es un drama sin retorno. Bien, ese fue el factor número 3, el odio a la Iglesia Católica y a su obra secular, desde la llegada de Cortés hasta, no exactamente la caída de Iturbide, sino todavía se prolongó 100 años más, a pesar de las guerras intestinas, de las guerras de liberales contra conservadores, a pesar de Juárez, todavía al final de su mandato, Porfirio Díaz le dio a la Iglesia el lugar que le correspondía. Cuando menos ya no se metió con ella y la dejó actuar. Ese fue el odio satánico que impregna toda la Constitución de 1917. El odio a la Iglesia Católica. El punto número 4, la influencia anarquista. Tal como lo dije, la influencia anarquista. ¿Esto qué significa? Pues que los constituyentes ciertamente no tenían ninguna carga cultural. Más de la mitad de ellos firmaban con una X, porque no sabían leer ni escribir. Ni siquiera sabían escribir su nombre, pero ya eran constituyentes. Y ya los nombres de estos barbajanes están en el Congreso de la Unión con letras de oro, porque fueron constituyentes, no importa que fueran analfabetos. Claro, con razón ahora tenemos a alguien peor que un analfabeto al frente de la presidencia. Entonces, los constituyentes ciertamente no tenían ningún conocimiento cultural. Baste con revisar las afirmaciones históricas que hicieron para darse cuenta de ello. Que a cada vez que hablaban de historia, hagan de cuenta que estamos escuchando al peje. O peor aún, a su esposa, a la tal Beatriz Gutiérrez Mula, como le llamo yo, porque, bueno, bien pronunciado el Müller se dice mula, ¿no? Entonces es una mula que está diciéndonos una serie de barbaridades históricas, pero que la gente se traga, sin darse cuenta de que son puras mentiras y puras omisiones.
Bueno, pues así fue. Hagan de cuenta que en el Congreso de Querétaro estaban sentadas 200 personas o 500 personas con el nivel de cultura histórica que tienen el peje y su señora. No digo esposa porque no sé si estén casados legítimamente o no. Su señora, así en términos generales. Esto con una actitud antirreligiosa que culpaba al fenómeno religioso. Fíjense, la Constitución de 1917 culpó a la religiosidad del pueblo de México el estado de cosas. La guerra intestina, la pobreza del campo, la depredación, la injusticia, las formas de pobreza que había en aquella época, el analfabetismo y todos los males de México, los prostituyentes se los adjudicaron cómodamente a la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Echar de la mente de los niños mexicanos, de los jóvenes y aún de los adultos, todo amor a la Iglesia. Por esa razón, a ver, díganme si no es verdad lo que voy a decir. En su propia familia, muchas personas, su marido, su hijo, su hermano, su abuelo, su papá, su tío, su conocido, su pariente dice, yo sí creo en Dios, pero no creo en la Iglesia Católica. ¿Cuántos hay así? Nos rodean. Sí creo en Dios, pero eso que ir a la iglesia cada 8 días y confesarme con un cura que puede ser más pecador que yo, no, la verdad no. Así es la inmensa mayoría del pueblo de México. ¿Quién hizo esta barbaridad? La Constitución. ¿A través de qué? De la educación laica, positivista y materialista, que es el siguiente punto. La herencia positivista. Aquí la palabra positivista no tenemos que interpretarla en el sentido de pensamiento positivo, de pensamiento, digamos, favorable y optimista. No, no, no. La herencia positivista se refiere a uno de los peores errores intelectuales que la humanidad haya cometido. Y se refiere a la escuela filosófica llamada así, el positivismo, que dice que si no lo podemos ver, oler, tastear, escuchar, tocar y sentir, ojo, no existe. Ese es el positivismo. Únicamente podemos conocer aquello que pasa por los órganos de los sentidos. Ese es el positivismo. Así que de positivo no tiene nada, porque de golpe y porrazo, ¿qué elimina? Pues elimina el conocimiento de Dios a través de la razón y a través de la revelación, elimina el conocimiento de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, al eliminar de golpe y porrazo el alma humana. Yo he hecho pruebas de conocimientos en alumnos de cuarto de primaria o de cuarto de preparatoria y no tienen la menor idea de cómo se define quién es un ser humano. Vamos, ni siquiera en las escuelas mal llamadas católicas privadas, porque no han sabido transmitirlo. Entonces el mexicano común, el mexicano promedio, sobre todo el chairo, ¿qué piensa? ¿Cómo piensa? ¿Cómo está estructurada su mente? Pues como lo hizo la Constitución, de manera positivista, de tal manera que solamente cree prácticamente en aquello que puede ver, tocar, oler, medir y pesar. Pero no tiene un acceso racional y mucho menos un acceso revelado por Dios a través de la iglesia de lo que es nuestro origen, nuestra identidad y nuestro verdadero destino. Por esa razón, aquel famoso cardenal que vino a mi casa cuando yo tenía 9 años, en 1952, y que fue paseado por mi padre durante algunas semanas por todo México, cuando finalmente le dio sus impresiones a la familia huésped, a la familia que lo había hospedado, nosotros, de cómo era el mexicano de aquella época, dijo, pues tristemente, don Salvador, México es una nación de bautizados, excristianos, neopaganos. Estamos hablando de 1952. ¿Qué diría 70 años después? O sea, hoy.
Hemos asistido ya a una apostasía general de las masas, incluyendo sacerdotes católicos que son AMLovers, aunque estén excomulgados por su simpatía con un abortista, pero son AMLovers. Y hay un sacerdote por ahí que dice que el peje tiene olor de santidad. Solalinde. Entonces, la herencia positivista, ¿en qué consiste? Lo voy a decir en lenguaje filosófico y después, si hay alguna duda, me consulta. Es la proclamación de la ciencia como única bienhechora de la humanidad, donde el orden y el progreso serán las características de la nueva sociedad, sin religión, sin Dios, sin alma inmortal, sin el espíritu. Ese es el positivismo que hoy está vigente en todo lo que es la educación pública, con singular fuerza y energía, imbatible. Se mantiene el positivismo ateo en toda la educación de este país. De ahí surge el narco, de ahí surgen los chairos, de ahí surgen los que gobiernan este país, incluyendo jerarcas y personajes famosos del PAN, que durante algún tiempo fue una correcta oposición y que hoy ya chaquetearon y ya se pintaron con el arco iris de la ideología de género, incluyendo a su presidente nacional, un tal señor Marco Cortés. Entonces, la herencia positivista es la maldición de México. Y está plasmada en cada artículo de la Constitución, ya sea de forma explícita o de forma implícita, o de forma directa o de forma indirecta, pero la Constitución mexicana que nos rige es estricta y enteramente positivista, en el sentido de la proclamación de la ciencia como única bienhechora de la humanidad, haciendo un lado ¿qué? El conocimiento de lo divino, el conocimiento del alma humana y sobre todo el conocimiento de Dios y de la verdad de Cristo a través de la revelación de la cual es depositaria la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahí está el veneno luciferino en el positivismo y todo el mundo lo celebra. Incluso tengo amigas que me quieren arrimar a sus hijas que fueron practicantes de las damas de la caridad y del rosario diario, rezado, hincado, pero que se metieron a estudiar psicología y ya se volvieron positivistas y ya abandonaron la fe católica. Y estamos hablando de chicas que a los 20 años, a los 18, a los 15, tal vez un poco más o menos, eran piadosas y buenas católicas. Pero ¿qué logró el positivismo? Borrarles el conocimiento de lo divino, el conocimiento de la inmortalidad humana, gracias a un positivismo luciferina y astutísima e inteligentísimamente planteado. El siguiente rasgo de la prostitución de 1917 es el triunfo de los jacobinos. ¿Qué es eso de los jacobinos? Bueno, se entiende por jacobino el que odia al católico, pero particularmente el que quiere ver muerto al sacerdote. Ese es un jacobino. Y la Constitución estuvo redactada principalmente por jacobinos. El jacobinismo obregonista de Álvaro Obregón era incisivo, como una piedra de obsidiana afilada, asemejándose y confundiéndose con una tendencia anarquizante que identificaban la religión. Ojo, estos anarquistas, estos jacobinos, decían, ¿qué es la religión? La religión es fanatismo. La religión nos niega la libertad de conciencia. La religión católica, sobre todo, nos obstaculiza el pleno desarrollo de la personalidad humana. Incluso ahora, ¿qué sostienen las corrientes LGTBI? Sostienen que todas las formas de sexualidad promueven la personalidad humana, incluyendo todas las formas que en psiquiatría
se conocen con el nombre de perversiones. Promueven la personalidad humana. ¿Quién sembró esta semilla luciferina? La Constitución de 1917. Siguiente. El Congreso de Querétaro fue complejo. Quedaron marginados grupos del viejo y del nuevo régimen, quedaron marginados villistas, zapatistas, convencionistas, huertistas, sobre todo quedaron marginados los católicos. Igualmente fue marginado el pueblo. El pueblo tuvo muy poco o nada que ver con la creación de esta Constitución. La gran mayoría de la nación estuvo totalmente ajena a los trabajos del Congreso. Los congresistas no publicaban sus redacciones, no las daban a conocer a la prensa, lo hicieron todo en un aquelarre de orden masónico, y ya cuando estuvieron de acuerdo, lo lanzaron y lo promulgaron. Es la palabra correcta que se usa para hablar de la promulgación de una ley. En este caso, de la Constitución de 1917. Una pequeñísima minoría fue la que legisló. O sea, no más de 200 individuos psicópatas, ignorantes, analfabetos, jacobinos, positivistas, materialistas, perseguidores de la iglesia, fueron los que legislaron para la totalidad del pueblo de México. O sea, 200 contra millones. Y naturalmente en aquella época, pues México a lo mejor tenía 20 o 30 millones de habitantes. Y ahora pues son 100 más, 100 millones más. Pues sigue vigente el que unos cuantos jacobinos, comecuras, legislan para toda la nación mexicana. Eso está vigente. ¿Por qué? Porque la Constitución, como sigue siendo redactada, a pesar de los innumerables cambios que se han hecho a algunos de sus numerosos artículos, no se ha modificado un solo párrafo a favor de la fe del pueblo. Las modificaciones han sido legalistas, han sido de argüende, han sido de conveniencias del momento, de golpe político, de la prepotencia de un grupo sobre otro, pero el ADN de la Constitución sigue siendo como lo describí. Repito, anticlerical, con persecución legalizada, con influencia anarquista, con la herencia positivista del filósofo ateo y materialista, y con el triunfo de los jacobinos comecuras. Eso sigue vigente. ¿Qué celebramos? Nada. Estemos de luto y denunciemos una ley inicua, monstruosamente inicua. No sé si quieras esperarte al final, Ricardo, o consideres importante intervenir ahorita. Adelante. Solamente hay un elemento que siento que usted está olvidando, que es el liberalismo, que es básicamente... Es lo que iba a decir. Perdón. Cierro. Pero dilo. Dilo y yo lo completo. Prefiero que usted lo diga completo, yo ya lo que sea. Además, la Constitución se supone que es liberal. ¿Qué entendemos por liberalismo en filosofía? Lo dice una frase en francés que lo revela todo. Laissez-faire, laissez-passer. Que significa dejar hacer y dejar pasar. Es decir, no hay bien objetivo, no hay mal objetivo. Cualquier ocurrencia es bienvenida en el liberalismo. Y el liberalismo es necesariamente ateo, es necesariamente anarquista, necesariamente jacobino y necesariamente contrario a al ADN del pueblo de México. Sería uno de los rasgos esenciales, el liberalismo. Por esa razón, una de las páginas más tristes en la historia de México es el fusilamiento aparte del Iturbide, el fusilamiento de Miramón, Mejía y Maximiliano en el Cerro de las Campanas, que le da el triunfo al ejército liberal de Juárez. La esencia del liberalismo es masónica. Masonería igual a liberalismo, liberalismo igual a masonería.
Todos los liberales de aquella época eran masones de alto nivel. Y eran tan ferozmente perseguidores de la iglesia en México que a pesar de las súplicas de las logias europeas para que las logias mexicanas encabezadas por Juárez, liberales, no asesinaran a Maximiliano, ni a Miramón, ni a Mejía y les perdonaran la vida, no se dieron. No se dieron y los fusilaron. Y desde el triunfo de los ejércitos liberales contra los ejércitos conservadores que dirigía don Miguel Miramón, etapa que ya analizaremos en el taller, se instaló en México la dictadura de la masonería y del liberalismo, y todo lo que hemos dicho del jacobinismo y de la destrucción del ADN del pueblo de México. Vía Constitución. Si se me pasó algo sobre el liberalismo, mi querido Ricardo, si puedes completarme, por favor. Continúo. Muy bien. El Congreso, pues, de Querétaro dejó fuera a todo el pueblo y fue una minoría que estableció una dictadura. Y es una dictadura constitucional. ¿Y en qué consiste esa dictadura? Bueno, consiste en los 7 pactos que desde 1929 nos tienen bajo un sistema dictatorial, en el cual ellos se repartieron el territorio, ellos se perpetuaron en el poder, incluyendo a Fox y Calderón, y no se diga ellos descristianizan a la nación, ellos desvinculan a la familia, ellos dejan de improductivo al campo, ellos odian la ciencia y la tecnología. Ya lo vimos lo que dijo el Peje. Para hacer un pozo petrolero nada más hay que hacer un hoyito en la tierra. No tiene ninguna ciencia. Y está visto que este presidentucho odia la ciencia y la tecnología, detesta el conocimiento, pero no es el primero. Es un rasgo del revolucionario. Es un rasgo del prostituyente, del constituyente, comenzando porque eran dignos antecesores del actual presidente por analfabetos. Entonces, todas las tendencias expuestas antes convergían en crear un Estado con un agresivo y macizo poder ejecutivo, del cual se derivó lo que se conoce en la historia de México, que vamos a analizar también, con el nombre de presidencialismo. El presidencialismo que le confiere al presidente un poder omnímodo, como el que han tenido todos los presidentes, desde Abelardo L. Rodríguez, no se diga Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas, Pascual Ortiz Rubio, todititos, hasta el actual, que probablemente es el más dictatorial de todos los que hemos tenido en la historia de México, incluyendo a Juárez y a Santana. Todos los días vemos muestras de su brutal autoritarismo, de la terrible dictadura. ¿Sí? Bueno, todo esto, este proyecto de dictadura fue ratificado por el Congreso a extremos insospechados, que establecía la dictadura constitucional y en forma permanente. ¿Cómo lo denominó un gran ideólogo sudamericano de nombre Vargas Llosa? Lo describió con 2 palabras: la dictadura perfecta. Eso es México, la dictadura perfecta. ¿De quién? De los jacobinos, de los ateos, de los masones, de los que se dedican a destruir todos los días, de una manera así y de otra también, la esencia del alma mexicana. Ese es verdaderamente el objetivo de la revolución. Los masones mismos ofrecen una explicación de su brutal influencia en la Constitución de 1917. Es decir, vale la pena qué nos dicen los masones en documentos, en declaraciones, en discursos que ellos mismos han proclamado. Por ejemplo, en Noticieros Televisa, en la Ciudad de México, el 3 de febrero de 1917, hace apenas 4 años más un día, ellos dicen:
en los noticieros Televisa a las 9 de la noche. La francmasonería dejó su huella indeleble en la Constitución de 1917. Continúo. Está el masón hablándonos hace 4 años. Desde el inicio de la segunda mitad del siglo XVIII, la masonería empezó a figurar en México. Provenientes de España, los primeros grupos masones se sumaron a criollos y mestizos atraídos por las ideas liberales y positivistas. La francmasonería llegó a México desde antes de la independencia y sus principios humanistas permearon todos los movimientos revolucionarios. Primero se organizaron en conservadores y liberales tras la independencia mexicana. Se transformaron en los partidos conservador y liberal. Objetivo: destruir a la Iglesia Católica en la mente y en el corazón del pueblo de México. Ahora vemos nuestro triunfo. Palabras dichas en Televisa hace 4 años a las 9 de la noche por un masón de alto nivel. Y continúo. Desde 1825 empezaron a circular las propuestas del reconocimiento de los derechos ciudadanos. Poco después, integrantes de ambos grupos dieron origen al rito nacional mexicano. Nuestro héroe ínclito y máximo, don Benito Juárez García, fue la principal figura de la masonería. Los masones han participado en todas las revoluciones de México, desde la Revolución Insurgente, encabezada inicialmente por el cura Hidalgo, hasta la Revolución de Reforma y el maravilloso movimiento social que culmina con la Constitución Liberadora de 1917. No está hablando un católico, no está hablando mi padre, no estoy hablando yo. Son sus propias palabras. Así es como ellos cantan su triunfo, ya con absoluto desparpajo ante la nación entera. Los masones, Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos y de las Revoluciones de México, el INERM, explicó sobre la masonería que fue un movimiento clave desde la Revolución Francesa, las independencias de todos los países latinoamericanos, hispanoamericanas y desde luego de México. Y sigue diciendo esta señora: nosotros los masones hemos participado en todas las revoluciones de México, desde la Revolución Insurgente, la Revolución de Reforma y el movimiento social que culmina gloriosamente con la Constitución de 1917. Bueno, de estas logias masónicas, ahora ya es comentario mío, de estas logias masónicas habrían surgido las leyes constitucionales que contribuyeron a la formalización de una tiránica estructura centralizada del país. Hoy podemos decir que el presidente lo sabe todo, lo mueve todo y es una dictadura perfecta. No tiene caso analizar lo que está a la vista de todos. El presidente encabeza la conformación de una falsa pero aparente república federal. No es cierto, es una república central, donde no se mueve la voluntad de un gobernador sin que caiga de la gracia del bulto de palacio, o lo confirme. Como cuando dice, no, el gobernador de Veracruz es una persona confiable, aunque es un narcotraficante convicto y confeso. O el de Sinaloa, o el de Morelos. Cualquiera cosa pasa por el visto bueno del tirano único. En un país que parece una república federal, pero que en realidad es la dictadura perfecta y que tiene sustento en la propia Constitución. Entonces, de las logias masónicas surgieron las leyes constitucionales que formalizaron la estructura tiránica centralizada del país y la conformación, repito, de una falsa pero aparente república federal,
de aspecto soberano, absolutamente falso, de una nación independiente sujeta a USA de modo perfecto, con una división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, pero en donde de todas maneras, y lo estamos viendo hoy en la mañanera, ¿sí?, el poder judicial y el poder legislativo hace lo que el ejecutivo le manda. Y si no, pues ahí te ves, ¿sí? Ya ahorita el único órgano que podría medio defender al pueblo de México, el INE, está por desaparecer y ya tuvo que obedecer, ¿sí?, un mandato del Ejecutivo que definitivamente es patético y absurdo. Y es la famosa revocación de mandato, sobre la cual ya podríamos platicar posteriormente. Entonces, estamos realmente sujetos a la voluntad de Joe Biden. Aquí se hace lo que él manda. Aquí se instala ideología de género. Aquí se protege al pensamiento jacobino, al pensamiento liberal, al pensamiento masónico. Es la directiva global. Claro, Biden a su vez obedece a la cúpula sionista. El Congreso Constituyente de 1856, o sea, varias décadas antes, también había sido dominado por masones. Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, Francisco Zarco, Valentín Gómez Farías o Santos Degollado, todos estos que acabo de decir, repito, Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, Francisco Zarco, Valentín Gómez Farías, Santos Degollado, Benito Juárez, todos son los prohombres de Morena, del bulto de Palacio, son sus héroes. ¿Por qué? Porque son masones. Y porque desde esa constitución de 1857, la masonería ha pretendido gobernar México con un sesgo constitucional y federal sin serlo. Casi todos los historiadores de ambos bandos señalan que la contribución masónica de 1857 fue garantizar, entre comillas, los derechos del hombre, la soberanía nacional y la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. Puro jarabe de pico. Asimismo, la adopción de un régimen republicano, otra faramaya, representativo y popular, otra faramaya. Y no solo la persecución feroz contra la Iglesia Católica y asegurar, ojo, el despojo no solo de sus bienes materiales, y aquí viene lo más importante de la sesión, sino sobre todo despojar al pueblo de México de la influencia espiritual, ideológica, psicológica y cultural de la Iglesia Católica. Ambas constituciones, la de 1857 y la de 1917, tuvieron ese éxito asombroso. La descristianización, la descatolización del pueblo de México. Y por eso hoy podemos decir que el Pejelo-Postli sigue conservando simpatías de más del 60% de la población. ¿Por qué? Porque fueron descristianizados en la escuela laica, porque fueron descatolizados, porque fueron arrancados del seno de la Santa Madre Iglesia Católica y echados en brazos del positivismo, del jacobinismo, del liberalismo o de un catolicismo light, que yo llamo católico diésel. Diésel que es católico. Así que si algo hay que celebrar es el triunfo de la masonería y por eso ellos están tan contentos. Por eso el régimen está tan fascinado con sus éxitos. Y nosotros los católicos de a pie, mirando como el chinito sin denunciar el mal. Le explicaba yo el otro día a un grupo de personas que malamente decían, es que somos profetas. No, espérame. Sí, como no, somos profetas, sacerdotes y reyes por estar bautizados. Bueno, pero eso es en cierto sentido. ¿Qué significa que el católico bautizado es un profeta?
nada más dos cosas: que anuncia el evangelio y denuncia la adversidad, denuncia al adversario, denuncia al maligno. Anunciar y denunciar. Pero eso no significa que al anunciar el evangelio y al denunciar al maligno tengamos el don de la profecía. Pues este grupo de personas ignorantes, pero de buena fe, insistían en que su hijito de 10 años es un profeta. Bueno, la discusión se alzó de tono, yo conservé la calma, pero finalmente fui cortado de ese grupo y ni modo. Ahora sí que no le tiremos margaritas a los cerdos, como dicen por ahí los poetas. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros frente a un drama nacional tan monstruoso como el que estamos viviendo desde 1824 con la caída de Iturbide? Nos toca entender que el liberalismo, el positivismo, el jacobinismo, el constitucionalismo y todo lo que nos han impuesto los masones desde hace 200 años están prácticamente exterminando la verdadera fe católica en este país. Y hoy puedo decir que somos unos cuantos los verdaderos católicos. Unos cuantos. Claro, el INEGI va a decir que son 92 millones. Pero si somos 9 millones, somos muchos. Yo apostaría por una cifra probablemente inferior a los 2 millones, en donde hay un catolicismo culto, un catolicismo coherente, un catolicismo militante, un catolicismo de testimonio, un catolicismo que busca vivir en gracia, practicar los sacramentos, hacer obras de caridad, hacer sacrificios en la vida cotidiana, ofrecer el trabajo a Dios y las obras de todos los días, por difícil que resulte en algún momento, sobre todo cuando nos aqueja alguna enfermedad, que además estamos constantemente estudiando, que sobre todo las cartas de nuestros pastores, las encíclicas. En la próxima sesión vamos a ver qué nos dicen los papas sobre la cuestión que acabo de plantear al hacer esta crítica demoledora, pero con bisturí, de esta nefasta prostitución que hoy tiene a la nación mexicana por el pescuezo y ahogada y casi sin respirar. Bueno, pues mis queridos amigos, esta fue mi exposición del día de hoy y pasamos, como todos los lunes, a sus preguntas, comentarios, aportaciones y demás. Adelante, por favor. Sí, Ricardo, te escuchamos. A ver, primero, en cuanto al el positivismo y las famosas expresiones, es que el libre desarrollo de la personalidad, pues esos fueron precisamente las excusas que puso el ministro Saldívar, Arturo Saldívar, de Infame sea la memoria, para permitir tanto el aborto como el divorcio express, como todos los... Porque promueven el desarrollo de la personalidad. Exactamente. Sí, porque esa fue la expresión que dijo. sí, y también todo lo de LGBT, que lo está queriendo promover también. Sí. Esa es una. Dos, ok, el positivismo es un error, pero yo pienso que es todavía más dañino la parte de que es el liberalismo. De hecho, yo mismo lo reconozco. Yo pensé que el liberalismo era bueno, e inclusive hasta había pensado que algunas de las encíclicas papales de León XIII y de Pío, no me acuerdo de quién, que habían hablado en contra del liberalismo, pensaba que estaban mal. No. Ya me he puesto a estudiar. Las vamos a ver en detalle la próxima vez. Sí, ya me puse a estudiar y de verdad que es satánico. Punto final. O sea, no hay... El positivismo es un error filosófico. El liberalismo es una mentira satánica descarada. Es la misma tentación del paraíso a Adán y Eva. Sí. Tú serás dueño de la legislación sobre el bien y el mal. Sí. Es lo mismo, eso es el liberalismo. ¿Sí? Y me he quedado impresionado porque literalmente eso me di cuenta, tiene menos de 6 meses que me di cuenta. Y me he quedado frío por el nivel de mentira que hay. Yo la verdad es que creo que es todavía más peligroso que el positivismo, es el liberalismo. Sí, claro, claro.
pero bueno, Sí, porque el positivismo se contenta con el mundo de las ciencias. Y el liberalismo invade la familia, invade la religión, invade el alma misma de la persona. Sí. Su Y usted dijo, ideología, su manera de pensar y de actuar. usted dijo de que Plutarco Elías Calles y Obregón eran los más grandes enemigos de la iglesia. Así es. Yo creo que peores enemigos fueron. En esa época. Y en esa época yo creo que peores fueron Garrido Canaval y Cárdenas. Cárdenas por su aparente calma, pero por debajo dio más golpes inclusive que Cárdenas, digo que Calles o que Obregón. Bueno, Y ya Garrido les Canaval, platicaré próximamente con muchísimo orgullo quién echó de México a Garrido Canaval. ¿Lo sabes? no, ¿Quién lo derrotó en Tabasco, en su tierra? no. Su abuelo. ¿Mi papá? No, mi abuelo no, mi padre. Y lo último, en Proceso, Será una historia que los va a fascinar, ya verán. en la revista Proceso, si ustedes buscan conservador en la revista Proceso, van a encontrar las palabras ultraconservador y enemigo de la libertad a Salvador Abascal. Infante, así es. Nada más dicen Salvador Abascal en Proceso, no le agregan. Yo digo Infante porque pues hay un Carranza que es mi hermano. Salvador Okay, Abascal Carranza es mi hermano. Otro soldado en la misma trinchera que yo. Sí. Que tuvo un problema de un infarto cerebral que lo dejó casi sin habla. ¿Sí? Si no, ya lo hubieran escuchado ustedes. Durante algún tiempo él era un gran apoyo en mis conferencias, grupos y talleres, pero desgraciadamente sufrió este ataque y pues perdió en gran medida su facultad de hablar. Está volviendo a aprender a hablar. Sí, va recuperándose, pero todavía no como para dar una conferencia. Pero es un gran ideólogo. De hecho, yo puedo decir que mi hermano Salvador es mi maestro en filosofía y en política. Y un último, conseguí 2 libros sobre la historia de las constituciones mexicanas, escrito por ellos mismos, y hablan de que la de ellos mismos en la de 1917 dicen que fue la obra maestra del humanismo masón. Eso es lo que ya, así lo pone. Así es. Que la de 1917 fue la obra maestra del humanismo. Del humanismo, claro, masón. Es todo lo que yo quería comentar. Muy bien, excelente aportación. A ver, Perdón, Germán. ¿dónde viste eso, Ricardo? Es que quería nomás que me dijera, Ricardo, ¿dónde lo leyó? Esos están, si se ponen a buscar Historia de la Constitución de 1917, busquen los libros que ofrece, yo se los puedo pasar, pero búsquenlos ustedes en los libros que ofrece la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Son libros distintos, como que quisieron presumir unos de un lado y otros del otro. Hablan de que la Constitución de 1917 fue el equilibrio perfecto entre las distintas opiniones humanistas, claro, así lo ponen, de las distintas logias masónicas que había en México. O sea, en pocas palabras, lo único que hicieron fue llegar a acuerdos entre distintas formas de ver de masones. Así es. Punto final. Así es. Pero eso está en los libros que los pueden bajar directamente. Si no los encuentran, pídanmelos y yo se los puedo pasar. Magnífica aportación, Ricardo. ¿Sí? Ahora sí que no hay como para conocer al adversario, pues sus propias fuentes, ¿no? ¿Sí? Muy bien, tenemos a Germán y luego a Fernando. Adelante, Germán. Sí, profesor, buenas noches a todos. Quería preguntarle, me llamó la atención dos cosas de su plática. ¿Sí? La primera es, ¿cuál es el origen de los jacobinos? En Francia. El jacobinismo es de la Revolución Francesa. De ahí arranca. De una manera furibunda, el revolucionario francés fue un cazasacerdotes. ¿Sí? A eso se dedicaron, eran una especie de secta masónica que tuvo todo el apoyo de Robespierre, Danton, Marat y de todos los grandes líderes revolucionarios de su época. Estamos hablando de los últimos años del siglo XVIII y primeros años del siglo XIX,
hasta que, por fortuna, providencialmente, Napoleón los controló a todos y restauró el imperio, restauró la monarquía. ¿Sí? Pero sí, el jacobinismo es netamente francés, que es un jacobinismo hasta cierto punto erudito. No es como el jacobinismo mexicano, que son unas bestias peludas de allá de Macuspana, ¿no? Que no rebuznan porque no se sabe la tonada. No, el jacobinismo francés es erudito, es culto, es inteligente, es políglota, es mundano, está bien relacionado, ¿sí? Y bueno, dejó en Francia una huella tan brutal que hay una región francesa que es la Vendée, que no se ha recuperado demográficamente del nivel de destrucción de su población que hicieron los jacobinos en Francia. Es una región con una cuarta o quinta parte de la densidad que tiene Francia como república, porque mataron cientos de miles de personas por el mero hecho de ser católicos, los vandeanos. Eso, de ahí vienen los jacobinos. Bien, tenemos a Fernando y luego a Catalina. Adelante, Fer. Buenas noches y gracias. Hola. Y gracias también por todas tus enseñanzas, porque pues, la verdad es que me ilustran todo, porque pues no soy tan ducho como todos ustedes, ¿verdad? Te quedaste catatónico, qué bueno, me alegra. No, pero bueno, me surgen confusiones y dudas. Por ejemplo, una de ellas, la primera es, ¿de dónde surge lo de conservador y lo de liberal? Porque como que siento que alguien le dio por poner el dedo de que somos conservadores y ellos... Prende tu micrófono, Fernando, tuve que silenciar al grupo. Correcto. ¿De dónde viene? No. Esto es tan antiguo como... Ahí te va. ¿De dónde viene? Viene de la crucifixión de Cristo. ¿Quién estaba a la derecha? ¿Quién estaba a la derecha? ¿El ladrón arrepentido? ¿El buen ladrón? Aquel al que Cristo le promete, hoy, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en mi reino. Paraíso. En el paraíso. ¿Y a la izquierda quién estaba? Gestas, pues el ladrón que estaba echando maldiciones. De ahí viene izquierda y derecha. Desde entonces la izquierda política es Gestas y la derecha política es Dimas. ¿Sí? Uno se salva, el otro se condena. Y a lo largo de la historia se ha llamado conservador al que, y lo vamos a ver en detalle, es un súper tema, el conservador de culto, inteligente y de buena cepa, lo que quiere es la monarquía. La monarquía como única y mejor forma de gobierno, y además tiene el apoyo de todos los papas cuando han hablado de política. La monarquía. Por eso les llaman conservadores, porque quieren volver al pasado, entre comillas. ¿Cuál fue el principal objetivo? ¿Cuál fue el principio? No. La lista de reyes santos es enorme. Y la lista de gobernantes democráticos santos tiene 0. Ninguno. Ningún revolucionario ha alcanzado los altares. Ningún demócrata ha llegado a los altares. En cambio, sobran los reyes que han sido declarados en santidad. En Francia, en Polonia, en Italia, en España, en Hungría, prácticamente todas las naciones europeas tienen uno o varios reyes santos, canonizados por la Iglesia, con unos gobiernos de maravilla, que llevaron a sus naciones a un progreso espiritual, material, económico, nunca visto en sus gobiernos. ¿Sí? Entonces, la forma óptima del gobierno de las naciones es el gobierno del rey, que es un rey, que es una persona sabia y virtuosa. Virtuosa y sabia, las dos. Porque cuando el rey es sabio pero no virtuoso, es un déspota. Y cuando es virtuoso pero no es sabio, es un ignorante. Entonces, la tesis católica es
vamos a conservar la herencia católica que es el Sacro Imperio Romano Germánico, que duró prácticamente 14 siglos, desde el triunfo de Constantino en el año 308 hasta la Revolución Francesa, en 1787. En ese periodo triunfó la cristiandad. No hubo elección de ningún gobernante. Todo era hereditario por derecho de sangre o de o estirpe, y era el gobierno de los reyes. Ese es el conservadurismo. El que quiere el bien común, el gobierno de los virtuosos sabios o de los sabios virtuosos. Y el liberal es el que quiere el gobierno de la chusma. Y el liberal, a su vez, tiene dos grandes componentes: la caquistocracia y la oclocracia. ¿Sí? La caquistocracia es el gobierno de los peores y la oclocracia el gobierno de la chusma. México, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Bolivia, Chile, Argentina. ¿Quién gobierna? La chusma y lo peor de lo peor. Democráticamente electos, mangos, mis polainas. Es una imposición del alto mando sionista. Este me gusta para presidente. Por bruto, por comecuras, por ignorante, por manipulable, por narco, va el peje. Y lo ponen, simulando, como lo dije, una elección o manipulándola para que quede el que ellos quieran que quede. Esa es la trampa del liberalismo contra la corriente conservadora que quiere el retorno del rey, como gloriosamente lo plantea en su trilogía cinematográfica Tolkien en su famosísima serie El Señor de los Anillos. La película 3 se llama así, El Retorno del Rey, que es el que realmente sabe gobernar a las naciones en nombre de Cristo. Sí, yo me refería que también, pues, hay reyes que en su prepotencia de poder, pues también pueden ser malos reyes, ¿verdad? Claro, la maldad cabe en cualquier forma de gobierno. Pero si vemos qué sucedió, ojo con esto, si vemos qué sucedió con la humanidad durante esos 14 siglos de dominio del rey cristiano, es el máximo culmen histórico de la humanidad. Es la cumbre de la paz social. Es la cumbre del progreso real de las naciones y de los pueblos. La cristiandad. Que claro, los que no saben historia, pues no saben ni qué onda es eso de la cristiandad. Lo habremos de explicar. ¿Sí? Es muy importante entenderlo. ¿Qué más? No me quedó clara la parte del positivismo, perdón. El positivismo consiste en que solamente los datos positivamente aportados por los sentidos son creíbles. Únicamente lo que ves, lo que hueles, lo que gustas, lo que escuchas y lo que sientes existe. Todo lo demás no existe. Eso es el positivismo. Entonces Dios no existe, el alma no existe, el amor no existe. Ok, y por último, ese es el positivismo. Sí. Todo esto que estamos viendo, pues nos lleva a una visión caótica. ¿Caótica? Sí. Nos conduce al caos. Cuando yo veo que pues de alguna manera tenemos la fe, la esperanza y el amor, que pues nos tienen que llevar a una visión diferente en la forma de la lucha. Ok, todo esto va a suceder, pero el poder del demonio pues no prevalecerá sobre la iglesia, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos que luchar, como tú dijiste, no ser católicos mediocres ni pasivos, sino activos, proactivos y también formados, porque si no estamos formados estamos perdidos en el hoyo. Exacto, pero luchando, sirviendo y con una visión de decir, bueno, luchamos con lo que tenemos, Dios también hace su obra, no nos va a dejar volando en la loma, ¿verdad? No, claro, pero el punto de partida, perdón que te interrumpa, Fer, el punto de partida es este. Si tú y yo y todos los que estamos aquí
más todos los que se nos sumen, no hacemos nuestro casi nada, Dios no hará su casi todo. Claro, correcto. Totalmente de acuerdo. Sí, pero digo, es que estamos viendo una situación, sí, y es real, gravísima. Está pasando caótica, pero yo siento que no nos podemos hundir, digamos, emocionalmente y mentalmente. No, cero hundimiento, cero pesimismo. Conocemos el resultado final del partido, ¿no? Sí, eso. Es el punto. Es el punto. Sabemos por anticipado que Cristo va a triunfar y que la cabeza de la serpiente será aplastada por María. Promesa hecha. Y quizás no lo vamos a ver. ¿Eh? Y a lo mejor nos toca. No sabemos, a lo mejor nos toca. A mí me encantaría estar ahí. Claro. Aunque claro, muchas a mis 80 casi lo dudo mucho, ¿no? Sí. Pero bueno, tú tienes 30 menos que yo, espero que te toque. No, nomás tengo 6 menos. ¿A poco? 5 menos. Caray, pues te ves también muy bien conservado, qué bueno. Bueno, tenemos a Catalina y luego a Leonardo. Adelante, Katy. Sí, buenas noches. Justamente ya contestó 2 de mis dudas, que era el conservadorismo, el conservador y el liberalismo. Solamente me queda una duda, cuando habla de sionista o sionismo, ahí sí de plano me perdí, no sé exactamente. Ahí te va, y aprovecho este espacio que todavía me queda para explicar el gran drama de la humanidad. El sionismo es una corriente que se gesta desde nuestros primeros padres, desde los primeros hijos de Adán y Eva, que consiste en una interpretación antropocéntrica de lo que va a ser el Mesías. Acuérdate que recién caídos en pecado, a Adán y Eva, Dios Padre les promete un redentor. Y promete que una virgen aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces se dan a partir de ese momento 2 corrientes históricas adversarias que tienen 6,000 años en pugna desde el principio de la historia. La corriente antropocéntrica que dice que el Mesías será un guerrero que les va a dar al pueblo de Israel el dominio de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios nos escrituró el planeta. Si quieres ver por qué piensan ellos, lee el Génesis. Con mucho cuidado. Todo lo que le dice Dios a Abraham es interpretado por los sionistas como la promesa de que Dios nos escrituró la terre entière, dicho en francés, la tierra entera. Ok. Ese es el sionismo. ¿Qué tiene hoy el sionismo? ¿Qué tan poderoso es el sionismo? Bueno, pues para que tengas una idea, el sionismo tiene el 95% de la riqueza real de la tierra en su poder. Riqueza bursátil, riqueza petrolífera, riqueza en diamantes, en litio, riqueza en territorio, en armas, en banco. 11 familias dirigen al grupo sionista. Wow. Rockefeller, Rothschild, Cunan Lowell, Goldman Sachs, Lazard, Morgan, George Soros, que es el que tiene América Latina apergollada con todos sus proyectos a favor del aborto y de la ideología de género. Entonces, el sionismo es radicalmente opuesto al cristianismo, que es la otra corriente. El cristianismo triunfó durante 14 siglos, desde la instalación de Constantino el Grande como emperador triunfante sobre Magencio en la batalla del puente Milvio, en donde empieza la cristiandad con Constantino, hasta la derrota de la cristiandad a manos de los revolucionarios franceses jacobinos. En ese periodo de 14 siglos triunfó la cristiandad. Y quedan pedacitos aquí y por allá. ¿Sí? A lo mejor queda un pueblito en Michoacán o en Guanajuato donde realmente hay católicos, aunque sean pueblerinos, auténticos. ¿Sí? Y tal vez uno que otro universitario por aquí, por allá, un sacerdote por aquí, por allá, no la mayoría, que realmente tienen formación, ministerio, apostolado,
que anuncian y denuncian, pues ya no son muchos. Y vemos cómo muchos se quedan callados ante el desastre actual, prefieren la comodidad del silencio. Y luego los que hay los quieren encarcelar. Exactamente, a los 4 que se atrevieron a la cárcel, ¿no? Sí. Ok, doctor, muchas gracias por su explicación. Bueno, claro que es así como que abuelo de pájaro, sería un macrotema muy complejo. El sionismo tiene muchos recovecos, tiene mucha historia, ¿sí? Y es el amo de la tierra en estos momentos. ¿Sí? Bien, pero tenemos necesitamos ese tema. ¿Perdón, Fernando? Necesitamos ese tema. Claro que lo necesitamos. Explicación. Claro que por ahí viene ya pronto. Tenemos a Leonardo Gutiérrez. Sí, no sé si me escuchen. Buenas noches. Sí, te escuchamos bien, Leonardo. Pues mira, continúo en lo que me quedé la vez pasada. Quería yo comentarles en relación con la cuestión liberal. Encontré un libro de la editorial Minos, que luego pasé el dato, pero parece que no llegó en un mensaje. Es un libro que está interesante, se llama El yugo liberal en México. No sé si conoces al autor Alfonso Navarro, es de Minos. Caray, ¿el yugo liberal en México? Así se llama, el yugo liberal en México. ¿Perdón? Está interesantísimo, eso no lo conocía, la verdad. No, mira, como tengo todos los libros que me has hecho favor de enviar, en este momento, para hacer el comentario, le acabo de quitar el celofán, pero una cosa muy interesante acerca de la historia de México. Dice, él describe la historia de México como bellas pero falsas fábulas. Así subyugan al lector. Y entonces, me parece que es recomendable. Yo lo conseguí, pues. Se corrompió tu sonido, feo. Es importante, pues. Síguele. Ay, qué barbaridad, es que me ha estado fallando mi celular. Bueno, no te preocupes. No sé si ahora ya se escucha. Ya alcanzamos a oír lo último. Sí. Ponos la recomendación en el chat, por favor, para buscar que adquiramos el libro los que podamos, ¿sí? Sí, exactamente. Entonces, pues lo voy a poner y pues realmente lo que tenemos que seguir es pues uniéndonos todos los católicos, pues para que la verdad se conozca, ¿verdad? Tenemos que anunciar y denunciar. Sí. Entonces, pues, oye, también lamento conocer en este momento que tu hermano Salvador sufrió de ese infarto. Sí. Antes de que entraran estos últimos sinvergüenzas, bueno, antes de que entrara Peña Nieto, yo asistí a una plática que dio tu hermano Salvador, muy interesante. Y ahí estuve platicando y conociendo un poquito de tu familia, él nos estuvo platicando. Sí. Pues un saludo cuando lo veas de parte de Leonardo Gutiérrez. Con mucho gusto. Gracias, Leonardo. Tenemos aquí una pregunta de Margarita Esquinca, muy buena pregunta, que dice, ¿qué relación apocalíptica tienen el sionismo y la masonería? Bueno, pues mira, es muy sencilla la respuesta. El sionismo y la masonería preparan el advenimiento del anticristo. A escala social, económica, militar, ideológica, de salud, de seguridad, todos los órdenes están invadidos por el sionismo y la masonería con una meta apocalíptica especialísima. Preparar el advenimiento y el triunfo del anticristo para que este sinvergüenza sea adorado como Dios. Es lo que él pretende cuando esté ya en la tierra tomando posesión del gobierno mundial. Sabemos, por la lectura inteligente del Apocalipsis de San Juan, que será derrotado personalmente por Jesucristo en una batalla que se llama Armagedón. Y después de eso,
vendrá el juicio final y el reino de Cristo para el resto de la eternidad. Bien, pero sí son los grandes precursores, son los que promueven todo lo que hemos visto en esta sesión y en sesiones anteriores para que Él reine. ¿Quién? El anticristo. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo va a venir. ¿Sí? Hasta incluso hay un comentario por ahí de algunos exégetas que dicen que sería mejor que no nos toque esa etapa, porque en esa etapa hasta muchos de los que están confirmados en la fe van a rajarse de lo difícil que va a ser en esa época apocalíptica permanecer leal a Cristo. ¿Sí? Bien, esa es mi respuesta para Margarita. Aquí hay un comentario de Ricardo sobre la guerra entre Rusia y Europa. Pues parece que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero pues ahora sí, ¿cuál es el bueno? ¿Quién sabe, no? Porque tanto unos como otros alegan cosas que parecen muy plausibles, como el hecho de que Rusia pues, se gestó en Ucrania. Algo así como que México pues, se gestó en el medio de un lago, ¿no? Y después en la conquista. En fin, muy, muy difícil ahorita inclinarnos para un lado o para otro. Bien, Alejandro Familiar, no me quiero despedir sin escucharte. Muchas gracias. Bueno, dos cositas nada más. En cuanto a este tema masonería y López Obrador y Garrido Canaval y todo, y Madrazo, no sé por qué hay un enclave muy particular. Tabasco se volvió un enclave raro, ¿no? O sea, de gente muy radical. Y como que a veces se nos escapa hacer esa relación entre un Garrido Canaval y un López Obrador en esa zona que era tan apartada, tan primitiva del mundo, y en la que se llegaron a cometer atrocidades increíbles. Bueno, no sé si la gente, a lo mejor todos en el grupo lo saben, es súper conocido que allá la gente por años se llamaban Ford, Caterpillar, Onesen, estaba prohibido cualquier nombre que tuviera una... y había familias que bautizaban a sus hijos con el nombre de Lucifer, Satanás, Belcebú. También. Y había un deporte de los desfanatizadores de Tomás Garrido Canaval que consistía en tomarse fotografías con cabezas humanas de una monja y de un sacerdote. Como trofeos. A ese monstruo lo derrotó mi padre personalmente. Les contaré el capítulo de cómo Abascal, mi papá, derrotó a Tomás Garrido Canaval y logró, con sus artes militares, que lo deportara Cárdenas a Cuba, a Tomás Garrido Canaval. No tuvo más remedio que obedecer la voluntad del pueblo. En Tabasco. O sea, el triunfo de mi padre fue en Tabasco. Eso es una historia desconocida. Es una historia desconocida, por supuesto. El narcosistema nunca te la va a contar, pero el hijo mayor del héroe de esta novela heroica, pues se las va a contar porque pues no estaba yo ahí, pero la hizo mi padre, ¿no? No, hombre. Y fue mi telenovela de la tarde que yo recuerde desde los 5 años de edad. Pues ansiosos Nos sentaba a todos sus hijitos, que llegamos a ser 12, siéntense ahí y escuchen. Y nos contaba sus hazañas militares, políticas, ideológicas, bla, bla, bla. Ya las compartiré con ustedes con muchísimo gusto. Leonardo, tu última pregunta, por favor, antes de un anuncio muy importante que quiero hacerles. Sí, Leonardo. Un comentario, no sé si me escuchen. Sí, te escuchamos. Sobre lo que hablaste de cómo estaba ese efecto del agrarismo en Michoacán. Quiero comentarte que yo fui condiscípulo de Luzbella Ramírez, imagínate, y su hermano Siragüen. Sí. Y Luzbella. Pero sí, como Satanás, pero en femenino. En una... Así es, pues un amigo de él, bueno, que venían desde la misma escuela federal, en una ocasión que hicieron un evento en la secundaria, de plano que le dice, oye, ¿y tu hermana Lucifer no vino? Entonces, nomás se rió, se llevaban durísimo, pero no,
eran anticatólicos. Me tocó ver así. Ahora sí que en amigos íntimos, el odio a la iglesia. Pues una vez que fui a Chapingo a visitarlo por parte de su amigo, el que le dijo, tu hermana Lucifer no vino, no querían entrar a misa y pues yo los hice entrar. Dije, no, pues yo te vine a visitar, pero pues yo voy a entrar a misa porque no la alcancé a ir en todo el día. Entonces, pues me acompañaron. Entonces, uno sí era católico y el otro pues era francamente agrarista su papá. Los agraristas, sus hermanas se fue a estudiar a Rusia. Perdón que te interrumpa. Los agraristas son uno de los grandes azotes contra México. El agrarismo es luciferino, es ateo, es militante, es jacobino, es terriblemente feroz. ¿Sí? De ahí nace el Partido Comunista Mexicano y de ahí nace la izquierda. Y de ahí nace Morena. Y de ahí por eso el voto de Morena lo tiene el campesino de Tabasco, el campesino de Michoacán, el campesino de Guerrero, o sea, las bestias peludas, ¿no? Analfabetas. Sí, pues, era con los ideólogos que nos enfrentábamos los católicos de ahí de Uruapan, en Michoacán. Sí, exacto. Pues entonces, muy bien, queridos amigos, pues con esto damos por terminada nuestra sesión de hoy. Y les pido 1 minuto o 2 de su atención para platicarles algo muy, muy importante, un poco triste. Atravieso por una crisis financiera muy severa. Tengo deudas muy fuertes acumuladas. La pandemia, mi propia enfermedad de la que apenas estoy saliendo, el desplome del mercado, la pérdida de alumnos que no pudieron seguir pagando y pues se fueron aunque yo no estaba de acuerdo. Incluso a muchos de ustedes les he ofrecido becas o la paciencia de esperar su pago, pero mi súplica de esta sesión es que ojalá me ayuden, por favor, a disminuir o atenuar la dramática situación en la que me encuentro con el pago de su colegiatura de febrero y desde luego con este libro que hoy empezamos a analizar, que será sin costo para todos aquellos que ya estén al corriente o se pongan al corriente en esta semana. Bueno, entre hoy viernes y el próximo viernes, este libro les será enviado de forma gratuita. El que se refiere al análisis a fondo de la Constitución mexicana, destructora de la nación. Bien, les pido por favor su generosidad, su ayuda. Si alguien tiene aturada la carreta igual que yo, dígamelo por favor y llegamos a un buen acuerdo. El chiste es que sigan todos sin defeccionar, sin darse de baja por razones económicas. Pero acuérdense que el dinero es el último de los valores, ni duda cabe, pero el primero de los medios, porque con dinero chilla la manteca y baila el perro, ¿no? Y si no, pues no tenemos la posibilidad de sobrevivir. Bueno, con esto que no es muy agradable me despido. Muchísimas gracias a todos por su vibrante presencia, por su entusiasmo y bueno, pues nos vemos el lunes. Los que les toca el lunes próximo, y luego el miércoles y nuevamente el viernes próximo para continuar con el análisis más a fondo, con más pelos y señales de este nefasto acontecimiento que es la promulgación de la Constitución de 1917 y sus consecuencias socioculturales, religiosas, sociopolíticas, económicas en estos momentos de nuestra historia. Pues muchísimas gracias a todos. Ahí les encargo, por favor, mi mensaje con el corazón en la mano y nos vemos próximamente. Espero escuchar su despedida. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, maestro. Mañana somos Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Muy buenas. Juan Bautista, que siga Gracias, protegiendo. doctor. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.